Continuamos aquí en Primer Plano compartiendo con ustedes esos hechos que han sido noticia durante esta semana. Y la polémica, la controversia, el dime y direte entre el gobierno, funcionarios del gobierno, del PRM y de la oposición sigue por el tema de la austeridad que ha anunciado el gobierno, porque el gobierno ha dicho que se han adoptado medidas puntuales para que la crisis en Medio Oriente impacte lo menos posible a la economía dominicana y especialmente que se sienta con menor intensidad en los sectores de menores ingresos. El gobierno ha dicho que está buscando dinero, más de 40.000 millones para y un plan de austeridad que está aplicando, pero el expresidente Leonel Fernández dice que eso no es cierto. Veamos. El expresidente Leonel Fernández reavió su espacio La Voz del Pueblo y fue para criticar el manejo económico del gobierno, quien según su entender busca asfixiar a los partidos políticos de la oposición y no aplicar un verdadero plan de austeridad. Estudiamos toda posibilidad legal para que se pueda lograr, pero lo importante es darse cuenta cuál es la estrategia del gobierno, es asfixiar económicamente a los partidos políticos para que no puedan competir en las elecciones. Ya también para el 2024 hicieron el negocio del contrato de Aerodón, 750 millones de dólares para ser utilizados en el presupuesto del año 2024. 750 de Aerodón, 100 millones del Banco del Préstamo para la tarjeta Supérate, obviamente que no hay competencia electoral. Leonel Fernández expresó que la crisis del país no es por la guerra en el Medio Oriente, sino que se debe a la desorganización de los gastos del gobierno. El incremento del gasto corriente. El gobierno quiere austeridad, tiene que disminuir el gasto corriente. Ni lo toca. Tiene que ver con el aumento constante de la nómina pública. Tiene que ver con el bajo gasto de capital, con el crecimiento ascendente de los intereses de la deuda externa, con el aumento exponencial del subsidio eléctrico. Mientras más transfiero, más apagones hay. Fernández manifestó que más de 120 artículos de alto consumo han subido de precios, lo que mantiene a los ciudadanos al borde de la desesperación. La situación económica precaria de la República Dominicana y su impacto social antecede la crisis del Medio Oriente, la crisis geopolítica del Medio Oriente. No estamos negando que esa crisis puede agravar en el sentido de que tiene un impacto sobre los combustibles, un impacto sobre la electricidad, sobre los alimentos, en fin. Pero ya estaba antes de la crisis del Medio Oriente, ya estaba antes. Y es responsabilidad del gobierno. Si el gobierno habla ahora de austeridad, que es una austeridad cosmética, porque no aborda los temas que han dado lugar a la situación de crisis que tenemos. Es austeridad con respecto al gobierno, pero ha sido austericidio con respecto al pueblo dominicano. Eso es lo que ha ocurrido en los últimos 5 años, una política de austericidio que se ha tenido frente al pueblo dominicano. En la reapertura de La Voz del Pueblo, participaron varios dirigentes de la dirección política de esa organización. El expresidente Leonel Fernández ha presentado un panorama desolador de la situación económica del país y lo atribuye a que el gobierno invierte más de un 84% en gastos corrientes y no ha sabido controlar el gasto para que haya estabilidad económica para los dominicanos. Bueno, indudablemente que la fuerza del pueblo, a quien busca posicionarse cada vez más en el favor del electorado y que según la encuesta de ACD Media ha registrado un crecimiento, indudablemente, mantiene el guante, el llaveo constante contra el gobierno. Veamos lo que dice el expresidente o el administrador del Banco de Reserva y economista Daniel Toribio sobre el plan que ejecuta el gobierno
para enfrentar el impacto de la crisis en Medio Oriente, o, mejor dicho, según él, que no existe ningún plan. Gobierno que medularmente ha tomado prestado para gastos corrientes. Por ejemplo, 100 millones del BID para la tarjeta Supera. Esos 100 millones para dárselo a la gente de subsidio. Y eso en las generaciones futuras. Nosotros, las generaciones futuras, vamos a estar pagando y ya lo estamos pagando como resultado del presupuesto. Según Daniel Toribio, miembro de la Fuerza del Pueblo y ex ministro de Hacienda, el gobierno carece de un plan para contrarrestar los efectos de la crisis producto de la guerra en Irán. Cuando tú ves, por ejemplo, cuando digo de la calidad del gasto, no es ni siquiera de la magnitud del gasto, sino de la calidad, de cuánto productivos pueden ser. Cuando tú ves que, por ejemplo, a la sede hay que darle 1.600 millones de dólares, que hoy en día ya los intereses representan más que en lo que tú le dedicas a educación. Interés de la deuda. El interés de la deuda. Cuando tú te das cuenta de que estamos tomando dinero prestado para gasto corriente. Yo siempre pongo el ejemplo. Tomar dinero prestado como a gasto corriente es coger la tarjeta e irse a disfrutar una semana para Las Vegas. Tú te vas a Las Vegas, disfrutas, la pasas muy bien, pero cuando vienes allá para acá, vienes de la tarjeta y hay que pasar años pagando. Entrevistado en el programa hoy mismo que se transmite por Colorvisión, Daniel Toribio exige mayor austeridad y transparencia en el gasto público. Yo pienso que ese discurso de austeridad nadie lo compra hoy en día, porque ya hemos tenido 3 decretos igualitos de austeridad y todos son los mismos, que van a controlar los precios, la compra de vehículos. Al fin y al cabo tú te das cuenta de que todos los días el gobierno se inventa una cosa. Manuel Toribio cuestiona que el gobierno gestione un consenso con los partidos de la oposición ante la crisis económica internacional sin presentar un plan claro y efectivo. Bueno, ahí, como les decía, la Fuerza del Pueblo no le saca el guante al gobierno con temas, fallas que ellos entienden que se están produciendo desde la administración pública. Una buena noticia es que el senador Rafael Barón Duluc Cholitín, como muchos lo conocen, de la provincia de la Altagracia, quien preside una importante comisión en el Senado, asegura que se aprobará de manera definitiva y tranquila el Código Laboral. El desenlace sobre la reforma laboral, pero el guión está escrito y tras una larga y complicada digestión que comenzó con un primer bocado repleto de ilusión, el senador Cholitín Barón Duluc espera que todo termine en esta legislatura. No, ya ustedes saben que ya el código se aprobó en el Senado, en la Cámara, ahora de nuevo al Senado. Y yo entiendo que se va a aprobar también. Y después del Senado vuelve para la Cámara. No, después de la Cámara vuelve para el Senado. No, después del Senado va al Poder Ejecutivo para su promulgación. Esperemos que así sea. Es un hecho, se puede dar como un hecho la aprobación ya del Código Laboral. Yo entiendo que sí. Eso no. Tú lo entendí hace mucho y no ha pasado nada. Sí, pero hay que entender también que el sistema de cómo se aprueban las leyes es así. Sí. Va a una Cámara, por eso es bicameral, va a una, después va a la otra, si hay algún cambio se devuelve. Es decir, ese es el sistema constitucional que tenemos, no hay nada diferente a lo que debe de hacerse. Lo que se ha hecho es el procedimiento correcto, al final de cuentas. Entrevistado en Ahora por la Mañana, Barón Duluc dijo que está de acuerdo en que el gobierno recorte el 50% al financiamiento de los partidos políticos. No, eso es demasiado. ¿Para qué tanto partido político, al final de cuentas? Entonces, el dinero que se le da a los partidos políticos es demasiado. Los partidos políticos deberían asumir ellos mismos su propio mantenimiento, porque los partidos políticos se han convertido en negocios, franquicia, y gente constituye un partido político. Tú sabes que se hace un partido político y lo venden después por todo el dinero del mundo. Es decir, eso hay que revisarlo. En torno a la situación interna del Senado, Cholitín Barón Duluc es partidario de la no reelección de su presidente Ricardo de los Santos. Lo que ocurre es que algo sano y entendible. Es decir, lo que están pidiendo mucho, que yo incluso hasta firmé la carta también. ¿Qué carta? Una carta que se pidió que haya rotación en el bufete directo. Relevo. Rotación, pero no solamente... Pero que lo pidió Ricardo de los Santos en su momento. Exacto. ¿Cuántos senadores firmaron esa carta? Creo que 16, 17, algo así.
¿Tú la firmaste? Sí, sí, porque al final, mira, me gusta Ricardo de los Santos, su presidencia. ¿Y por qué Yo la veo muy firmaste bien. entonces? Porque lo que dice la carta es algo muy democrático, es decir, que haya relevo en el bufete directivo. De otro lado, el senador de la Altagracia es contrario a modificar la Constitución de la República para rehabilitar a Danilo Medina, presidente del PLD, y al presidente Luis Abinader. Bueno, ahí vieron a Cholitín bajando duro, es decir, planteando su posición. Cholitín, gran amigo, es frontal. El ministro de Trabajo, Eddie Olivares, asegura que el código laboral no tiene problema y que el tema de la cesantía deberá ser revisada en su momento, pero no ahora. En el Congreso Nacional, la reforma laboral ha estado como la canción de José José: voy rodando de aquí para allá y de allá para acá por la papa caliente de la cesantía. El ministro de Trabajo, Eddie Olivares, dio garantía de que la cesantía no será eliminada como pretende el sector empresarial. Puede que en alguna oportunidad sea revisada. No podemos nosotros prever lo que ocurrirá en el futuro en el mercado laboral, en el mundo laboral. Hay momentos en el que resulta muy conflictivo, muy poco razonable que una ley se reforme de una manera drástica o parcial. Como en este caso no se toca el tema de la cesantía. Al ser entrevistado en Ahora por la Mañana, el funcionario, quien además es vicepresidente del PRM, defendió el financiamiento a los partidos políticos. Miren, los partidos políticos realizan una labor permanente. Entonces, ese financiamiento no cubre los gastos total de los partidos. No. Eso contribuye. No, es muy difícil porque un partido grande tiene también grandes gastos. Asimismo, Olivares dijo que el PRM mantendrá el poder, ya que ganará las elecciones en primera vuelta, y descartó que haya una segunda vuelta electoral en el 2028. Bueno, ahí está Olivares hablando en su condición de ministro de Trabajo y de dirigente del Partido Revolucionario Moderno. A ustedes las gracias, como siempre, por acompañarnos, por estar con nosotros. Será hasta una próxima entrega aquí en Primer Plano.